A todos los que nos están siguiendo, vamos a comenzar Buenas en breve. tardes, ¿cómo están? Me presento, yo soy Lucas Illanes, sean todos bienvenidos a este primer ciclo de talleres sobre el campo laboral del comunicador social. Y bueno, comentarles sobre la actividad que vamos a realizar hoy día. Hoy día tenemos dos invitados, pero antes de eso, de presentarlos, vamos a saber el motivo de este ciclo de talleres. Bueno, comentarles que la SOCIEX tiene como propósito contribuir al desarrollo científico y o académico de la carrera de comunicación social. Esto conlleva que los estudiantes universitarios de esta carrera sepan para qué se está estudiando y deben entender que el campo laboral entonces de nosotros es muy amplio. Entonces, este es el objetivo de estos talleres. Y hoy vamos a iniciar con el área de comunicación organizacional con nuestros dos invitados, Carla Huanca y Gabriel Pimienta. Carlita se conectará igual y Gabo también. Entonces, seguramente ya los van a estar viendo y están en la reunión que estamos realizando en estos momentos. Y bueno, antes de iniciar, quiero informarles sobre el orden del evento. El primer taller está a cargo de Gabriel y el segundo está a cargo de Carlita. Ambos van a tener un tiempo de exposición de unos 30 minutos aproximadamente y luego pasaremos a unos 10 minutos de preguntas. Estas preguntas ustedes las pueden hacer tanto en Meet como también en la transmisión que estamos haciendo ahora por Facebook Live. Entonces, sin nada más que decir, presentamos a Gabriel Pimienta, seguramente está por ahí. Hola, hola Gabo, ¿cómo estás? Perfecto. ¿Cómo estás, Lucas? ¿Cómo están, Todo, chicos de la todo. Sociedad Científica de Estudiantes de Comunicación Social? Un gusto en saludarlos. Mi nombre es Gabriel de Pimienta Orquídea y bueno, ya estoy en calidad de, ya salí de la carrera de Comunicación Social justamente de la Universidad Mayor de San Simón y también soy ex miembro de la Sociedad Científica con la cual estoy muy agradecido por esta invitación. Exacto. Presentando un poquito más a Gabriel, él ha sido periodista y jefe editor del periódico mensual Poder Soberano. Ha sido periodista también del noticiero Gente, que se hace noticia en Radio Cepja. Ha sido periodista en las secciones de Economía, Seguridad y Metropolitana del periódico Los Tiempos. Periodista y productor audiovisual de la alcaldía de Quillacollo. Asesor de comunicación y redes sociales de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba, presidente también de la CCX, director ejecutivo interino de la Federación de Entidades Empresariales, director de Comunicación y Relaciones Públicas, es su actual trabajo en la misma institución. Entonces, Gabriel, bienvenido, adelante, te escuchamos. Perfecto. Gracias, Lucas, por la presentación. ¿Cómo están, chicos? Bueno, ahora voy a comenzar a compartir la pantalla. Un momentito, por favor. Un momentito. Compartir. Mientras Bueno, les hago recuerdo de que Gabriel tendrá unos 30 minutos. Después ustedes pueden hacer sus preguntas a través de Meet y también de Facebook. En cualquier momento nosotros vamos a estar leyéndolas. Entonces, mientras esperamos la presentación, aclarar el orden del evento de hoy. excelente. ¿Se ve mi pantalla? Es lo que quiero saber. No, todavía no se ve. Todavía no se ve. Ya, un momentito, por favor. Ahora creo que ya, ¿no? Sí, ya está cargando. Listo, se ve. Excelente. Adelante, Gabriel. Ok. Ya, chicos, bueno, en primera instancia, nuevamente, las gracias a los chicos de la SOCIEX por esta invitación. Lo que yo quiero tratar es un punto eh, que es la comunicación desde el sector público y privado. Muchas veces entramos a la carrera de comunicación social, al menos en la Universidad Mayor de San Simón, en cualquiera de las universidades, con un objetivo, ¿verdad? A muchos les ha debido pasar que entran tal vez buscando ser periodistas y al final les gusta más la fotografía.
o que entran con la idea de ser cineastas y les gusta más el diseño gráfico, o les gustan las relaciones públicas y no sé, antes han entrado con la idea de hacer comunicación para el desarrollo y a trabajar en distintas ONGs. Entonces, el objetivo y lo que quiero presentarles un poquito de acuerdo a mi experiencia laboral es cómo todos estos trabajos, es decir, tanto, y ustedes deben saber de memoria porque están más frescos en el tema, es decir, la comunicación organizacional, el periodismo, la televisión, la radio, la fotografía y todas las ramas que conllevan la comunicación, se complementan entre sí en todos los trabajos que van a hacer. Es por eso que yo les doy un tip y una recomendación de inicio. Es que sé que muchos acá están todavía en el pregrado, ¿no? Están todavía en la universidad y aprovechando que siguen en la universidad, que no hay mucha presión como cuando se titulan, aprovechen ese tiempo para ganar experiencia en todos los rubros que puedan. Es decir, si no les gusta el periodismo, métanse unos mesecitos a algún medio de comunicación, ya sea radio, televisión, prensa escrita, periódicos digitales o medios digitales. Entonces eso les va a ayudar un montón, lo mismo en fotografía, lo mismo en radio. Entonces la idea cuando estén en pregrado es ganar mucha experiencia, porque todos los trabajos cuando entran en el ámbito laboral se complementan entre sí. Entonces lo que yo voy a tratar ahora es mi experiencia, que es desde la comunicación desde el sector público y privado. Quiero arrancar por un ámbito que creo que es muy, muy, muy importante y muy esencial, que se llama el periodismo, ¿no? El periodismo considero yo que es uno de los primeros pasos, si no es el primero, es uno de los primeros pasos para entender el trabajo de un comunicador social. ¿Por qué digo que el periodismo es uno de los primeros pasos? Porque si bien voy a hacer mucho énfasis en esto del periodismo, es porque el periodismo, y tal como otros trabajos, pero creo que el ejemplo que busco es exactamente esta rama laboral, es que el periodismo te enseña a entender y analizar la realidad. Es decir, muchas veces les voy a hablar de todos los puntos con ejemplitos para que me puedan entender mejor. Cuando hablo de entender y analizar la realidad, por ejemplo, me refiero a que a veces flumeamos, incluyéndome, sobre los procesos administrativos que conlleva, por ejemplo, contratar una cisterna para un incendio en el Tunari o algo, ¿no? O lo complejo que debe ser agarrar un carro cisterna y llevar agua gratuita a toda la zona sur en estos tiempos de crisis, ¿no? Y por lo que está pasando actualmente cara a cara. Entonces, cuando trabajas en periodismo, conoces toda esta información de primera mano, es decir, entrevistas a las fuentes de primera mano, te explican un poquito y tratas de entender esa realidad. Cuando somos comunicadores, y ya les han debido decir muchos de los docentes o muchos de sus compañeros, y no me van a dejar mentir tampoco los periodistas o las personas que ya han ejercido en este rubro y tanto en comunicación como en periodismo, es que a nosotros, los comunicadores, nos dicen que somos todólogos, porque tenemos que aprender a hacer de todo. Entonces, si no entiendes, por ejemplo, algo de derecho, entonces con el periodismo o con otros rubros tienes que aprender a por lo menos manejar los términos básicos, ¿no? Lo que significa una aprehensión, condena, prevención de detención preventiva, arresto domiciliario, ese tipo de cositas que te enseñan, por ejemplo, ¿no? Cuando trabajas en periodismo y cuando trabajas este tipo de temas, pese a que no te gusten. En el periodismo aprendes, por ejemplo, a generar también tu base de datos, es decir, el número de la comerciante del mercado Calatayud o el guardia de seguridad del Tribunal Supremo de Justicia o hasta el señor que vende dulces en la esquina es tan importante, o sea, sus números, como los de los ministros, por ejemplo, de las autoridades de primera mano que ustedes ven en la tele todos los días. Entonces es importante que cuando realices un trabajo, ya sea en periodismo o en cualquier tipo de comunicación, ámbito de la comunicación, generes tu propia base de datos, es decir, generes un Excel o un Drive, si es posible así, para generar todos los números de contactos,
para que tú puedas acudir a tus fuentes de información en el rubro en el que te desempeñes. Entonces, eso es muy importante porque si te haces, por ejemplo, amigo de estas fuentes, a veces esas mismas fuentes, pese a que ya no trabajes en periodismo o estés ejerciendo otra área, también te filtran un poco de información. Entonces, eso te sirve en realidad de por vida. Otro aspecto que puedo rescatar del periodismo es que tú entiendes que qué interesa y qué no interesa a los medios de comunicación porque ya has sido parte de eso. En muchos trabajos, chicos, y de acuerdo a mi experiencia, les van a pedir hacer incidencia, es decir, tú trabajas para una persona o una institución y a veces, bueno, no a veces, sino siempre tienes que hacer quedar bien a las personas con las que trabajas y generar una buena incidencia de los temas que estás trabajando. Entonces, al menos cuando eres periodista, sabes cómo llamar la atención de los medios, sabes cómo realizar, por ejemplo, una convocatoria de prensa para llamarlos a ellos y tienes todos esos insumos para cuando trabajes en algún otro trabajo que no sea el periodismo, ¿no? Cuando eres periodista, también te vuelves verificador de información, o como algunos amigos que tengo de checar información. Es decir, que cuando publicas o escribes alguna palabra, si no estás seguro, lo primero que haces es googlear. Entonces, o revisar el diccionario o algo, ¿no? Si no estás seguro de algún término, entonces lo primero que haces es verificar toda la información antes de publicarla. Entonces, eso es muy importante, no solo para el periodismo, sino también para todos los rubros. Si no sabes, por ejemplo, qué significa, eh, no sé, sedes, entonces en una oración o en tu lead no puedes solo escribir el sedes, sino tienes que desglosar, ¿no? Que todo lo que significa el sedes, entre paréntesis, la palabra. Lo mismo con las otras asignaturas, y eso fácilmente se encuentra googleando, ¿no? En Google y en otras canales de información, pero te vuelves verificador de esa información, o sea, no publicas nada solo por publicar o porque salga y sea visible, sino tratas de velar porque todo esté plenamente correcto. Otro punto que es muy importante y que seguramente también lo debí escuchar, es que cuando eres periodista y en realidad cuando eres comunicador, tienes que aprender a redactar. Es como que así lo llaman, ¿no? Un pecado gigante que no sepas redactar, o sea, siendo comunicador social, o que no sepas expresarte, pese a que ya es un estereotipo, ¿no? Que se maneja mucho, pero la redacción no solo les va a servir para los rubros donde trabajen, o sea, o no solo para el periodismo, sino para todo tipo de trabajos que ustedes realicen. Entonces es importante aprender a redactar, aprender a escribir por lo menos un lead, por ejemplo, ¿no? Un lead, bueno, si me dejo explicar, es básicamente la primera oración de una noticia informativa. Entonces tú aprendes a decir qué ha pasado, quién lo ha hecho, ¿no? Las 5 preguntas básicas, ¿no? Pero es importante aprender a escribir. Es lo que te piden en todos los trabajos donde vas a estar. Otra facultad que te da, por ejemplo, el periodismo es trabajar bajo presión. Es decir, que yo la verdad cuando he trabajado en prensa, no conozco, bueno, no se conoce de un trabajo de 8 horas, como está establecido, ¿no? En el Ministerio de Trabajo. Es porque tienes que trabajar bajo presión. Puede que estés a punto de cerrar tu nota a las, no sé, 7 de la noche y se genera un conflicto a las 7:15, no sé, en Caracada, en Albarrancho o en algún otro lugar, y justo es tu fuente o has dado seguimiento a eso, tienes que estar y tienes que participar. O puede ser que justo ese conflicto no haya terminado esa misma noche y termine al día siguiente y declaren cuarto intermedio y continúe todo el conflicto al día siguiente. Tienes que estar desde las horas de la madrugada para eso. Entonces, es el trabajo bajo presión. Tienes que trabajar eh, eh, para resolver estos conflictos. Y algo que es muy importante, considero que son, por ejemplo, las relaciones públicas que te enseña el periodismo. No puedes llevarte mal con alguna fuente. No puedes agarrar y pelearte con las personas, porque es importante que tú mantengas buenas relaciones públicas con todas las personas con las que trates, con todos los colegas con los que trates, con todos los comunicadores, con todas las autoridades y con todos. Entonces es imposible o es
prácticamente pecado pelearte con alguien, a no ser de que sea algo justificado, ¿no? Pero si es solo por mal carácter o que has escuchado cosas de esa persona, entonces no vale la pena. Tiene que ser una razón muy justificada como para que eh, te pelees con alguien, ¿no? Entonces, eso es muy importante. ¿Y por qué les recalco todo esto desde el periodismo? Porque son facultades que yo he visto que aprendes día a día. Pese a que yo no trabajo mucho tiempo en periodismo, pero conozco la esencia y conozco todo lo que trabajan incluso los mismos periodistas, al menos de aquí del medio cochabambino. Entonces son facultades esenciales que te enseñan este tipo de trabajo. He querido arrancar, por ejemplo, con esto del periodismo, pero no es como que el paso indispensable como para ejercer una relación laboral o para comenzar a trabajar, ¿no? Si no es recomendable y lo que yo recomiendo es comenzar, por ejemplo, si ustedes no han hecho algún voluntariado o no han hecho algunas prácticas laborales o su trabajo dirigido, entonces que lo puedan enfocar primero a este tema, al periodismo, y después arrancar, por ejemplo, con los otros rubros informativos o con los otros rubros de comunicación, como ser la comunicación organizacional, comunicación para el desarrollo, televisión, etcétera, ¿no? Entonces, considero que esto es muy importante. Y ahora les voy a explicar por qué. Arranqué con eso del periodismo para enfocar todo este trabajo a lo que es el rol del comunicador en el sector público y privado. Cuando me refiero al sector público, me refiero a los entes gubernamentales, por ejemplo, alguno tal vez ya trabajaba en alcaldías, hasta, no sé, en OTBs, en distritos, o la gobernación, o posiblemente algún ministerio, ¿no? Entonces, lo que quiero recalcar en este punto y también desde el punto privado, por ejemplo, que son las empresas privadas, algunas instituciones que no pertenecen a organismos públicos también tienen comunicadores, pero lo que sí estoy seguro que me van a dar la razón ustedes y también la próxima expositora que es Carla Huanca, que al menos un comunicador no solo le piden hacer comunicación, o sea, le piden hacer mucho más y desarrollar otro tipo de habilidades para ejercer un trabajo. Por ejemplo, te piden hacer fotógrafo y también productor audiovisual. Entonces, los que ya han trabajado en ONGs, que es el tema principal de la próxima exposición, estoy seguro, por ejemplo, que siempre les piden hacer fotografías, editar videos, realizar la producción de estos videos, del material gráfico, ¿no? Que es algo indispensable para un comunicador dentro de una institución tanto pública o privada. También te piden ser diseñador gráfico. Muchas veces nosotros, y me incluyo, no manejamos muchos programas de edición. Por ejemplo, el tema de Adobe, ¿no? Illustrator, Photoshop, InDesign, etcétera, ¿no? Pero considero que no está de más aprender este tipo de programas, Premiere, etcétera, para ejercer un trabajo de comunicador dentro de una institución pública o privada, porque es algo indispensable que te piden. Ahora, por ejemplo, hay herramientas mucho más sencillas que no tienen que ser herramientas necesariamente Adobe, que son, por ejemplo, han debido ver Canva, que es una herramienta online de diseño, que es súper sencilla de usar, Adobe Spark, entre otras, ¿no? Y puedes sacar iconos, o sea, no necesariamente tienes que diseñar algo desde cero, sino también puedes buscar diseños en FreePic y otras páginas que son gratuitas y son muy beneficiadoras para el trabajo que realizamos. Pero es importante nutrirse de esta información. Y recalco nuevamente con el rol de periodista. Cuando trabajas en un sector público o en una institución privada, te piden también ser periodista, te piden escribir notas de prensa, te piden ver la realidad, analizar la realidad, todo lo que les he explicado dentro de la institución. Te piden también ser experto en manejo de redes sociales. Muchas de las instituciones están como que están enfocados que sus fanpage, que sus perfiles de Instagram crezcan constantemente, que sus canales de YouTube, hasta su Twitter, ¿no? Entonces tienes que aprender lo básico. No les pido que sean expertos en todos estos rubros, pero tienen que aprender lo básico en manejo de redes sociales, tienen que aprender un poco de community manager, etcétera, ¿no?
que es incluso estas habilidades que ya les estoy explicando, no es que las van a aprender de la noche a la mañana, sino que ustedes también estudian la carrera de comunicación social, que también les enseñan lo súper básico como para seguir aprendiendo y jalar del hilo sobre estas diferentes rubros informativos, ¿no? Lo mismo que hace rato también recalco el tema de la edición de videos, es algo indispensable para lo que eh, para un comunicador social, al menos aquí en Cochabamba. Estoy hablando dentro de Cochabamba, ¿no? Y también te piden hacer protocolo. Sé que en nuestra carrera al menos no te enseñan cómo realizar protocolo, a no ser que haya cambiado algo, pero no te enseñan a hacer protocolo. Es decir, si tú trabajas para una autoridad, por ejemplo, en alguna alcaldía o algo, y tú eres el comunicador de esa institución, de esa alcaldía, entonces, si hay alguna entrega programada, alguna entrega de asfalto o alguna entrega de obra o algo, tú tienes que hacer de protocolo y eso también implica hacer inteligencia. Es decir, que tú te vayas, el acto es a las 10 de la mañana, tienes que estar a las 9 de la mañana como mínimo, preparar todo, dónde se va a sentar tu autoridad, prever todo listo, ¿no? Si está bien escrito su nombre, si está dentro del programa, si va a dar algunas palabras, etcétera, ¿no? Pero eso es parte de relaciones públicas, también hacer protocolo, pese a que no te lo enseñan en la universidad, pero son habilidades blandas que tú vas desarrollando. Y hay especialidades para eso y hay personas muy capaces dentro de las alcaldías, dentro de muchas instituciones que están especializados en esto, que hay direcciones o jefaturas específicas de protocolo, pero nunca, y repito y hago énfasis en esto, nunca está de más aprender todo este tipo de habilidades, al menos cuando estás cursando un pregrado o tienes la capacidad de hacerlo. Y sé que muchos de ustedes han tenido tal vez un poco más de tiempo libre en esta cuarentena, entonces no está de más ver algunos videos, algunos tutoriales y nutrirte de toda la información, porque en realidad es lo que piden a un comunicador, eh, es la base. Pero todo lo que he puesto y todo lo que he dicho, por ejemplo, dentro del periodismo, dentro del sector público y privado, puedes haber arrancado por el sector público, puedes haber arrancado por una institución privada, puedes haber arrancado siendo protocolo, secretario, diseñador gráfico, periodista, pero todos los trabajos en la comunicación, al menos cuando eres un comunicador, se complementan entre sí. Es decir, que todo lo que has aprendido en el sector público te va a servir si vas a trabajar en periodismo, etcétera, ¿no? Entonces, todo se complementa. No piensen que algo es aislado de otra rama, porque todo se complementa y es importante saber eso. Por eso les pido que ganen la mayor cantidad de experiencia posible, al menos cuando son jóvenes. Y no importa si, bueno, ya no son jóvenes, pero la idea es nutrirse de mayor cantidad de información posible. Finalmente, para recalcar, puede ser el más capo respecto a fotografía, diseño gráfico, edición de videos, pero normalmente las instituciones, tanto privadas y públicas, te contratan por los siguientes aspectos. Por haber desarrollado habilidades blandas, que es el trabajo en serio de un comunicador. Como he explicado antes, puede ser el mejor escribiendo o puede ser el mejor productor audiovisual o el mejor, no sé, en el rubro que te desempeñes, fotógrafo, etcétera. Pero lo más importante y lo que buscan las instituciones es la resolución de conflictos. En las instituciones muchas veces pasa algo imprevisto, por ejemplo, como si recuerdan el año pasado los conflictos de octubre y principios de noviembre, que es algo que no está previsto. Entonces, o como por ejemplo lo de ahora de la pandemia, del coronavirus, que ya estamos un poco más de 2 meses y medio parados, que es algo que no estaba previsto. Entonces, el trabajo de un comunicador es resolver este tipo de conflictos y enfocar tus planes y todo lo que has trabajado y toda tu metodología hacia este tipo de conflictos. Han debido escuchar que muchas veces sus amigos, conocidos o personas que ya trabajan les han dicho que ha sido muy difícil migrar a la tecnología. Entonces estamos migrando a la fuerza, pero es importante aprender este tipo de resolución de conflictos cuando trabajas en alguna institución, es decir, tienes que tener la capacidad para resolver todo esto. También hago énfasis en el tema de la investigación. El tema de la investigación siempre te piden en todas las instituciones que tú hagas un poco
de inteligencia. Es decir, eh, si, si quieres llamar a alguna conferencia de prensa a cierta hora, investigues si va a ser efectiva, si no, si hay convocatorias paralelas, etcétera, ¿no? Entonces tienes que tratar de generar tu agenda mediática, tienes que tratar de investigar todo lo que corresponde. Al menos, por ejemplo, si trabajas en algún ente gubernamental, tienes que tratar de siempre monitorear todo lo que pasa alrededor, o sea, de la institución, ¿no? ¿Quién dice qué de tu institución o qué declaraciones puedes sacar para beneficiar el trabajo que estás realizando, etcétera, ¿no? Pero siempre te piden investigación. Y también te piden investigación, como te enseñan en la UNO, investigación cuantitativa, cualitativa, y todos los procesos que hemos aprendido en la universidad, que es muy importante el desarrollo de proyectos y las estrategias y la planificación estratégica. Entonces es muy importante todo esto. También lo que te piden respecto a las habilidades blandas es la incidencia mediática, es decir, que tu trabajo como comunicador, más allá de sacar fotos, editar videos, etcétera, tu trabajo como comunicador es generar incidencia de las acciones que estás realizando. ¿Y cómo generas esa incidencia? Interesando primero a los periodistas. Los interesas a ellos con el tema de la convocatoria o escribes una buena nota de prensa o pasas todo el material, entonces ellos van a incidir a través de los medios de comunicación. Por eso digo que es muy importante, por ejemplo, llevarse muy bien con todas las personas con las que te encuentres en cualquier tipo de trabajo en el que estés, ¿no? Entonces es importante generar la incidencia mediática. Pese a que estas facultades, por ejemplo, que les estoy explicando, no les enseñan en la universidad, pero es bueno que las sepan y esto solo lo aprendes en un trabajo ya sea de voluntario, de pasante, etcétera, ¿no? Otra cosa que es muy importante y otro aspecto que es, considero que es la adaptación de la metodología de tu trabajo a la de tu institución. Es decir, que tú puedes tener un sistema de trabajo, algunos mecanismos para trabajar, por ejemplo, tú sabes, te gusta hacer los videos de cierta forma, pero a veces tienes que adaptarte a hacer los videos, las fotografías o todo lo que hagas en base a tu institución. Cada institución no es similar, es muy diferente. Entonces, es necesario que como comunicadores hagamos la transición y nos adaptemos a todo esto. Otra cosa muy importante es brindar el punto de vista técnico. Nosotros somos comunicadores y nosotros somos técnicos en eso. Muchas veces las personas, por ejemplo, porque todos manejan redes sociales o porque todos vemos la televisión o porque dicen que comunicar es un acto solo de hablar, entonces creen que pueden darte clases de comunicación. Pero es importante saber que nosotros como comunicadores somos técnicos en esta área y sabemos cómo funcionan los procesos de comunicación. Hemos estudiado casi 5 años o más para aprender este tipo de procesos de comunicación. Entonces nosotros podemos dar eso. Es muy fácil que las personas o que las instituciones consigan a personas que están capacitadas, o sea, muy altamente capacitadas. Yo conozco personas en serio que son muy buenos, muy capaces en el tema de fotografías, hacer videos, hacer todo esto, pero si no brindas tu punto de vista técnico, obviamente sin pelearte con nadie, entonces eres uno más del montón. O sea, si haces todo lo que te pidas tal cual, entonces eres uno más del montón porque tu trabajo es brindar el punto de vista técnico y advertir los riesgos y que se pueden generar si es que no siguen ese punto de vista técnico. Nosotros somos los expertos en ese sentido y eso que se les mete en la cabeza. Nadie sabe más de comunicación que ustedes, porque ustedes están estudiando todos los procesos. Y finalmente, voy a ser incisivo con esto y reiterativo, el protocolo y las relaciones públicas, que ya les he dicho, este tipo de acciones no les enseñan en las universidades, al menos no en San Simón. Tal vez me estoy equivocando y posiblemente sí en la Católica, en la Unifrance, etcétera, ¿no? Pero al menos protocolo no te enseñan cómo se tiene que abordar, cómo se tiene que trabajar, y es todo un proceso gigante que yo conozco el 1% de acuerdo a los rubros que he ejercido. Entonces es muy importante todo esto para que ustedes que desarrollen este tipo de habilidades
para que puedan ejercer el trabajo eficaz de comunicación en las diferentes instituciones. Entonces, prácticamente es eso. Y como recomendación final, y también ser reiterativo con esto, cuando trabajen en alguna institución, ya sea institución privada, pública, comunicación organizacional, y etcétera, 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 periodismo, etcétera, ustedes tienen que tener la capacidad de resolver los conflictos. Entonces, yo no les puedo decir qué tipo de conflictos, o sea, porque en realidad no son planificados, sino surgen. Ustedes tienen que tener una estrategia, un plan de comunicación y todo esto para desarrollarlo efectivamente para que su institución salga adelante. Porque en realidad toda la imagen que se muestra externamente es el trabajo de los comunicadores que están ahí. Ahora, si algo está mal, entonces también la dirección o la jefatura o esto de comunicación también está mal. Entonces, prácticamente eso sería lo que quería exponer con ustedes, chicos, sobre los procesos y todo lo que está aquí, al menos desde el ámbito público y privado, pero son las habilidades y los mecanismos y todo lo que te piden, como que los pasos o los tips que te piden al menos para comenzar a trabajar dentro de esto. Y mi última recomendación es, mientras estén en pregrado, ya que muchos todavía están en pregrado, aprovechen en mejorar sus habilidades. Si no les gusta el periodismo, métanse unos mesecitos al periodismo para saber cómo es. Si no les gusta, por ejemplo, la comunicación organizacional desde una ONG, métanse unos mesecitos ahí para saber cómo es. Entonces, ustedes tienen que desarrollar todo tipo de habilidades y yo agradezco infinitamente, por ejemplo, haber pasado por la Sociedad Científica de Estudiantes de Comunicación Social, que he estado desde tercer semestre hasta octavo semestre en la carrera, que me ha dado muchas oportunidades en ese sentido, porque hacíamos, por ejemplo, convenios y hacíamos pasantías con la Casa de la Cultura, con el órgano judicial y otro tipo de proyectos de investigación que también te sirven a desarrollar este tipo de habilidades y a resolver los conflictos que se presenten en el camino. Entonces, eso sería todo en realidad por mi parte. No sé si alguien tiene alguna consulta, algún aporte y también todo es bienvenido. Muchas gracias, Gabo. Sí, en realidad han habido unos comentarios y consultas tanto en Meet como en Facebook. Almindra Pinto dice, Gabo realmente un crack, saludos desde Tacna, Perú. Hasta Collita te está escuchando. Stephanie dice, a Gabriel una pregunta. ¿Cuál fue uno de los mayores retos en el ejercicio periodístico? Uno de los mayores retos en el ejercicio periodístico, yo considero el tema de aprender a escribir. Pese a que estudiamos mucho para escribir, o tenemos que saber por inercia, o las personas creen que sabemos escribir súper bien, yo creo que ese es uno de los principales retos. A veces puedes saber estructurar, por ejemplo, un lead que parece súper fácil, ¿no? O sea, cuando lo dices, las 5 preguntas básicas, tienes que arrancar por el nombre, qué está haciendo y todo esto. Pero creo que un reto para mí, en el punto de vista periodístico, yo agradezco mucho a las personas que me han enseñado, al menos en el periódico Los Tiempos y en los otros medios de comunicación, es a generar enfoques. Es decir, enfoques que no necesariamente tienen que comenzar con el qué, quién, cómo, cuándo, sino puedes generar diferentes enfoques para llamar la atención no solo de tu audiencia, sino también de todos tus compañeros, ¿no? Por ejemplo, si ocurre algún conflicto, puedes usar diferentes tipos de elementos para desarrollar esos enfoques. Por ejemplo, lo que está pasando en la pandemia, ¿no? Puedes arrancar un lead tras más de 70 días de cuarentena total, el departamento perdió tanto, tanto, tanto. Entonces, la idea es generar los datos, hacer un enfoque atractivo y no necesariamente comenzar con una acción concreta, sino trabajar notas de enfoque. Entonces, es algo que me ha costado muchísimo, que no domino, pero he aprendido mucho, al menos trabajando en los diferentes medios de comunicación, para generar este interés y trabajar noticias de enfoque. Creo que ese es el principal reto. Muchas gracias, Gabo. Entonces, te tenemos un par de preguntas para finalizar a Carlita
y tanto a ti. Entonces, pasamos a la exposición de Carlita. Otra vez, muchas gracias, Gabo. Y Ok. Carlita es Carla Huanca, su apellido. Va a hablar sobre 10 habilidades que los comunicadores requieren para trabajar en el área organizacional. Entonces, dando igual un poco a Carlita, ella es coordinadora departamental de ID Internacional y la Plataforma Boliviana de Acción frente al Cambio Climático. Es consultora, ha sido consultora en Silver Towers Camp en Vermont, en Estados Unidos, becaria del Central Park del programa American Space de la Embajada de Estados Unidos en el 2018. Ha sido auxiliar de investigación en el Instituto de Investigaciones de la Facultad de Humanidades en la San Simón entre el 2017 y el 2018. Ha sido becaria de la Escuela de Formación por la Democracia y el Desarrollo, ESFORT, en el 2017 y 2018. Directora editorial Asociación Universitaria de Sociedades Científicas San Simón, la AOCES, en el 2017. Ha sido igual presidenta de nuestra Sociedad Científica de Estudiantes de Comunicación Social el mismo año, el 2017. Becaria de la Universidad Nacional de Río Cuarto en Córdoba, en Argentina. También ha sido becaria en la Universidad Nacional Jorge Basadre en Tacna, Perú. Y también ha sido voluntaria del Instituto para el Desarrollo Humano. Carlita, ¿cómo estás? Creo que tenemos algunos problemas, Carlita. Ok, esperamos algunos minutos para que Carlita nos dé las respuestas y pueda iniciar con su exposición. Mientras, recordarles que el ciclo de talleres se va a hacer cada miércoles y sábado a las 5 de la tarde hasta las 6:30 aproximadamente. Entonces están invitados todos. Mientras esperamos a que Carlita se conecte, yo les voy a compartir pantalla para que Carlita también pueda realizar, que está teniendo algunos problemas de conexión, y esperamos un rato mientras Carlita se pueda conectar. Mientras, Gabriel, aquí hay una pregunta que dice, ¿cómo ingresaste a los tiempos? ¿Nos podrías contar mientras esperamos a que se conecte Carlita? Ahí está Claro Carlita. que sí. Ah, ya. Que ponga Carlita y luego responda. Ya, nos guardamos esa pregunta para... Ok, gracias. Perdón. Buenas tardes, chicos. No sé si logran escucharme bien. Tengo un Te, problema de conexión. te escucho perfecto. Ya, perfecto. ¿Podrías, por favor, poner mi presentación? Primero que nada, buenas tardes. Muchas gracias a la Sociedad Científica de Estudiantes de Comunicación Social, SOCIEX, por permitirnos este espacio, ¿no? Es bien importante hablar del campo laboral del comunicador, más que nada en qué posiblemente ustedes podrían trabajar una vez que salgan de la carrera e inclusive cuando ya estén egresados. Me dicen, por favor, si ya puedo comenzar. Sí, ya se ve Perfecto. la presentación. Bueno, hoy les voy a hablar de 10 habilidades y competencias que los comunicadores requieren para trabajar en el área organizacional. Y esta presentación se complementa realizado Gabriel. Comenzamos, por favor. La primera diapositiva. En esto es importante aclarar que hay que conceptualizar qué es una organización. Primero que nada, hay que tener en cuenta que una organización, al hablar de organización, pasamos de un punto A en el que existen personas individuales, es decir, personas que apoyamos una causa. Puede que ustedes se identifiquen con el área medioambiental, con la violencia de género, con el derecho de las personas LGTBI, ¿no? Entonces tiene que haber un área específica que nos llame la atención para pasar a un punto B donde como personas individuales que nos sentimos interesadas en una temática, pasamos a organizarnos, es decir, que pasamos a una estructura, nos organizamos ¿para qué? Para tomar una acción respecto a un tema.
Y en este sentido es bien importante cómo surgen las organizaciones. Las organizaciones surgen a partir de que un grupo de personas con un interés común, como ustedes pueden ver en la diapositiva, se organizan para generar acciones respecto a esa temática. Y esa finalidad, el por qué nos hemos organizado, es en realidad y pasa a convertirse en la misión de esa organización, ¿no? En este caso, un grupo de personas interesadas en el área medioambiental se organizan forman una organización para incidir en este aspecto. Y yo les he puesto ahí dos autores que me parecen muy importantes. El primero de ellos es Fernando Flores, quien nos dice que al mirar las organizaciones debemos mirarlas como redes recurrentes de compromisos humanos. ¿Por qué? Porque cada uno de estos integrantes que llegan a conformar una organización deben estar necesariamente identificados con el porqué. Nos tenemos que sentir identificados con la finalidad con la cual se ha creado nuestra organización. Otro comunicólogo muy importante, considero yo, en esta área de lo organizacional es Rubén Titus, quien nos dice que la vida organizacional en una organización en realidad es una vida de cooperación y por ende de comunicación. En ese sentido, no podemos separar cuando nos organizamos como organización, cuando nos agrupamos, no podemos separar lo organizacional de la comunicación ni la comunicación de lo organizacional. Entonces, ambos se complementan necesariamente. Pasamos a la siguiente, por favor. En este aspecto quiero hablarles hay varios tipos de organizaciones. Según la ley 351 en nuestro país, en Bolivia, esta ley otorga personalidades jurídicas, es decir, les otorga personalidades jurídicas a los diferentes tipos de organizaciones que existen y las clasifica en 4. La primera son organizaciones sociales que realizan actividades comunes donde un grupo de personas nos organizamos. De hecho, la sociedad científica puede ser una asociación, ¿no? O sea, somos grupos de ciudadanos que nos organizamos para impulsar actividades de interés común. El siguiente denominativo es una organización no gubernamental, es decir, las ONGs, que es una de las áreas, ¿no? Es una de las organizaciones en las que generalmente trabajamos varios de los comunicadores que salimos de la carrera. Y en este sentido, esta ONG realiza actividades sin fines de lucro, ¿no? Que puede organizarla con financiamiento propio o con cooperación externa, ¿no? Varias ONGs, la mayoría recibe sus financiamientos, recibe dinero de la cooperación internacional, lo cual permite que ellos puedan continuar con proyectos en nuestro país. Seguidamente están las fundaciones, que a diferencia de las ONGs, las fundaciones también realizan actividades sin fines de lucro, pero las fundaciones tienen un patrimonio propio, es decir, que ellas tienen su propio dinero, su propia fuente de financiamiento, y a partir de eso es que van a invertir en proyectos y en actividades evidentemente sin fines de lucro. Y por último, la ley 351 clasifica, ¿no?, las entidades civiles sin fines de lucro, que igual realizan actividades de interés común, se organizan, impulsan iniciativas. Entonces, la finalidad en nuestro país, todas las organizaciones, ONGs y fundaciones tienen que necesariamente en algún punto, cuando van ya creciendo, sacar su personería jurídica. ¿Qué implica la personería jurídica en una organización? Implica que esa organización pueda firmar contratos, pueda adquirir derechos, deberes, responsabilidades. Mientras tanto, los contratos, los convenios que se firman interinstitucionalmente, si tú no tienes personería jurídica, no cuentan, no valen legalmente, ¿no? No se pueden tomar acciones legales si una institución o organización no tiene esta personería jurídica. Bueno, pasamos a la siguiente, por favor. Una vez realizada esta diferenciación, cuando hablamos de comunicación, ¿de qué estamos hablando? El guardia me pareció muy interesante, ¿no?, para ver en realidad cuál es el objeto de la comunicación que estudiamos los comunicólogos, los comunicadores sociales. Y a mí en este aspecto, en el área organizacional, un autor que es importantísimo, yo quisiera que lo revisen, es Washington Uranga. Él es coordinador de la maestría de planificación de procesos comunicacionales. Planificar procesos comunicacionales, y no solo desde la comunicación, es bien importante en el área organizacional. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de procesos comunicacionales, hablamos de espacios de interacción entre sujetos, evidentemente,
en los que existen procesos de producción de sentidos, de creación y recreación de significados. ¿Qué significa esto? Significa que si nosotros nos estamos agrupando en una organización que defiende los derechos de las personas LGTBI, por ejemplo, todos nosotros, o puede que en algún momento nosotros nos tengamos que sentir identificados con esta causa, como había dicho antes, pero puede que alguno de nuestros miembros inicialmente haya sido una persona que homófoba, ¿no? Es una persona que no considera a las personas que son de las diversidades sexuales como personas como nosotros, ¿no? No consideran sus derechos. Entonces es bien importante desde lo comunicacional entender más que nada procesos, más que nada significados, no es solo difundir información, va más allá la comunicación. Entonces debemos revisar en este sentido cómo, por qué nos hemos organizado en una etapa inicial y en una siguiente etapa hay que revisar actualmente qué estamos buscando como organización, dónde, cuál es sigue siendo nuestra misión, la inicial que habíamos planteado cuando nos hemos conformado como organización o no. Entonces es algo que vamos a ir viendo a medida de la exposición. La siguiente, por favor. Bueno, ahora, como les decía, es importante hablar de la gestión de procesos comunicacionales en las organizaciones. Yo considero que esto es lo esencial que debe saber un comunicador si quiere trabajar en esta área, porque, como ya les decía, no es solo difundir, es gestionar. Y gestionar implica cómo comunicamos lo que hace nuestra organización, cómo le hacemos. Y en este sentido les pongo un ejemplo. Si nuestra organización es de tipo medioambiental y nuestra organización tiene diferentes proyectos, por ejemplo, uno de ellos puede ser realizar huertos urbanos. Y para ello necesitamos actividades, podemos realizarlo mediante talleres, por ejemplo. Y mediante eso, ¿a quiénes queremos llegar? ¿A qué actores? A estudiantes de sexto de primaria, por ejemplo. Entonces, como organización, y necesitamos gestionar, pero gestionar ¿qué? ¿Qué es gestionar? Y en esto hay que diferenciar que gestionar es la acción y las acciones destinadas a coordinar, tomar decisiones en función a nuestra misión, por lo cual estamos conformados. Entonces, la efectividad de una organización se da siempre y cuando la organización coordine a través de sus acciones y a través de los compromisos de los miembros la finalidad por la cual ha sido conformada, ¿no? Y en ese mismo sentido, si gestionamos bien lo comunicacional, créanme que nuestra organización va a cumplir la meta, la misión por la cual se ha conformado. Siguiente, por favor. Ya pasamos ahora a las habilidades de gestionar. Yo creo que gestionar es en serio la habilidad que realmente requerimos los comunicadores, porque en este sentido hay que gestionar entre lo planificado y lo imprevisible. Ustedes saben perfectamente que en este contexto del COVID-19 era algo imprevisible, nadie lo había planificado. Por tanto, las organizaciones actualmente que estamos trabajando con proyectos, nos tenemos que ver en la necesidad de reinventar, de ante esta imprevisibilidad de acontecimientos, asumir de cuál podría ser en la marcha, sobre la marcha, las alternativas para seguir con lo planificado, ¿no? Para seguir cumpliendo con lo que nos habíamos puesto como meta. Siguiente, por favor. Bien. Otra habilidad en cuanto a gestionar los procesos comunicacionales se refiere a gestionar entre lo urgente y lo importante. Por ejemplo, como ya tenemos actividades planificadas y como comunicadores tenemos que responder a ciertas actividades y proyectos y lo planificado de nuestra organización, existe una demanda, ¿no? Una coyuntura. Por ejemplo, recientemente se ha aprobado el decreto 3242 de la introducción de semillas transgénicas a Bolivia, y en este sentido, si nuestra organización medioambiental trabaja el tema medioambiental, es imposible que nos pronunciemos. O sea, tenemos necesariamente que responder ante la coyuntura. Y más que nada, ¿no? Por ejemplo, el Colegio de Comunicadores de Cochabamba se ha pronunciado supremos de la presidencia, ¿no? Respecto a la libertad de expresión y al derecho de información. Entonces, hay cosas sobre las cuales que no, como yo decía, no están planificadas, pero nosotros debemos pronunciarnos como organizaciones y más que nada como comunicadores, ¿no? Porque ya les decía, el trabajo del comunicador es precisamente cómo comunicamos
lo que hace nuestra organización, cómo comunicamos lo que nuestra organización está pensando respecto a algo coyuntural, respecto a algo no necesariamente planificado, pero que es importante, ¿no? Entonces, esta habilidad de actuar ante la urgencia y ante los cortos plazos es algo que necesariamente tenemos que tener. Siguiente, por favor. Respecto a seguir gestionando esto de lo individual y lo grupal, yo creo que conforme una organización crece y se desarrolla, también es importante que sus miembros se desarrollen, ¿no? Y muchas veces no vemos esto como comunicadores, pareciera que cada uno, ¿no?, cumple una función determinada y generalmente no vemos la importancia de hacer crecer a nuestros miembros. Y es muy importante, como les decía, tenemos que identificarnos con la temática. Si mi organización trabaja una temática, tengo que identificarme necesariamente. Y además, mi organización, la institución en la que trabajo, la idea como comunicadores es proponer que todos entendamos lo mismo sobre medio ambiente, lo mismo sobre violencia, lo mismo sobre cualquier otro tema, y por otro lado crecer, darnos las oportunidades de como comunicadores y como miembros de una organización de crecer e involucrarnos. Y por tanto necesitamos una estrategia. En este sentido, la suma de los yos no significa un nosotros dentro de la organizacional. Siguiente, por favor. Entre la cultura y la ley. En realidad, cuando nos organizamos, cuando trabajamos en organizaciones, evidentemente, ¿no?, tenemos que saber de leyes específicas sobre las cuales se trata nuestra organización. Como les decía, si nuestra organización es medioambiental, necesariamente tenemos que conocer qué leyes están funcionando en nuestro país, qué leyes se están aplicando, si hay reglamentación o no hay reglamentación. Entonces, es inevitable saber de leyes, ¿no? Y ahí recalco que a veces en la carrera no necesariamente nos forman, ¿no?, sobre todos estos aspectos que uno se encuentra en el mercado laboral, y es súper importante tocarlos. En este sentido, yo creo que en una organización, la cultura, cuando nos institucionalizamos y nos organizamos, esto supone acuerdos, supone que no siempre vamos a estar todos de acuerdo, no siempre todos vamos a estar a favor o en contra cuando trabajamos en una organización, y muchas veces vamos a estar a favor y en contra de las leyes sobre las cuales se enmarca nuestro trabajo como comunicadores, ¿no? Entonces, eso supone una habilidad de poder ponernos nosotros de acuerdo. Entonces, también es una habilidad que requiere y que no necesariamente te dicen, ¿no? O sea, la habilidad de ponerte de acuerdo con el otro y llegar a algo común es una habilidad que realmente se necesita. Siguiente, por favor. Y esta yo creo que es una de las más importantes, gestionar entre lo interno y lo externo. Muchas veces como organizaciones, dentro de las organizaciones, se produce una tensión entre lo de adentro y lo de afuera, entre los objetivos internos, ¿no?, y las necesidades externas. Entonces, la comunicación interna es tan importante como la comunicación externa, porque en lo externo, como organizaciones, necesariamente, como les decía, ¿no?, requiere que saquemos publicaciones, requiere que nos manifestemos a través de redes sociales, ¿no? Tenemos que proyectar una imagen como organizaciones hacia el exterior. ¿Cómo nos ve la sociedad? ¿Cómo nos ve el público al cual estamos dirigidos como organización? Pero al mismo tiempo es importante lo interno, ¿no? ¿Cómo nos llevamos con nuestros compañeros de trabajo? Si hay chismes, rumores, ¿no? Entonces, hasta yo podría decir que lo interno es mucho más importante que lo externo, realmente. Y muy pocas veces dentro de las organizaciones se trabajan en este tipo de temáticas para poder limar asperezas entre, por ejemplo, si yo tengo alguna diferencia con mi compañero de trabajo, ¿cómo lo soluciona el jefe, no? Entonces es bien complicado. Siguiente, por favor. Bueno, entre lo local y lo global. Lo global y lo local no necesariamente tienen que tener las mismas lógicas, ¿no? Entonces, dependiendo de qué proyectos trabajamos como organizaciones, las iniciativas, las actividades que vamos a plantear tienen que ser distintas y adecuadas a lo local, adecuadas a nuestro contexto, evidentemente. Y eso es algo que yo recuerdo que siempre nos repetían en la carrera, que muchas veces se hacen proyectos desde las organizaciones que no necesariamente lograron beneficiar a los actores a quienes estaban dirigidos. Y aunque no, yo decía, ¿cómo puede eso pasar? Pero realmente, aunque no me crean, pasa muchísimo. ¿Por qué? Porque
no hacemos énfasis en generar procesos participativos, porque lo participativo, créanme chicos, lo participativo implica tiempo, lo participativo implica esfuerzo, implica que el otro esté entendiendo lo mismo que yo estoy entendiendo. Y es algo que como comunicadores debemos preocuparnos de que el otro esté entendiendo lo que yo quiero hacerle entender. Y entonces esto no es la idea repetir lo que están repitiendo. Si este proyecto o son una organización internacional, yo por ejemplo estoy trabajando en una organización que sí, tiene sedes en otros países, pero no necesariamente lo que ha funcionado en Rusia, en Australia, va a funcionar del mismo modo en Bolivia. Entonces, eso ténganlo muy en cuenta, por favor. La siguiente. Ahora, esto de entre lo dicho y lo no dicho es una habilidad, yo creo que mm, todo comunica. Alguna vez en alguna materia, en alguna de las materias han debido escuchar que todo comunica y evidentemente, ¿no? Cuando como organizaciones e instituciones nos callamos, no decimos nada, no nos manifestamos, también estamos comunicando algo. Y cuando comunicamos que, por ejemplo, estamos a favor de las disposiciones, de los decretos supremos que ha sacado la presidenta, también, ¿no? Es inevitable que no conformar a todos cuando nos comunicamos como organizaciones. Y es bien importante pronunciarnos, súper importante. Entonces, esto también es una habilidad que tenemos que desarrollar como comunicadores. Siguiente, por favor. Yo creo que esta es igual una con las que yo me he topado entre la innovación y la continuidad. Generalmente, las instituciones, ¿no? Se transforman, tienen normas y es inevitable que las instituciones se resistan al cambio. ¿Cómo uno se vincula a una organización, a una institución? Yo lo hice cuando estaba realizando mi proyecto de titulación y varios de ustedes seguramente lo van a hacer así. ¿Y qué pasa? Cuando ustedes se vinculan a una organización, a una institución donde pretenden hacer sus proyectos de grado, sus tesis, el problema es que esta organización, esta institución ya tiene una jerarquía, ya tiene un director, ya tiene un encargado del departamento de comunicación, o muchas veces no lo tiene, entonces hay que fortalecer eso, pero cuando lo tiene, cuando ya las organizaciones tienen un organigrama y están correctamente estructuradas o aparentemente correctamente estructuradas, hay que entender que muchas veces cuando uno como pasante, como voluntario, como quiera que esa institución te incorpore, propongas algo y si esa institución ya tiene la tradición de desarrollar de determinada forma un proyecto o un programa, un taller o algo, muy pocas veces te van a escuchar. Muy pocas veces se da que realmente como comunicadores jóvenes más que nada, ¿no? Existe un prejuicio ahí de que uno, somos jóvenes, dos, no tenemos experiencia y tres, lo que proponemos no va con lo que tradicionalmente la organización o la institución hace. Entonces, esa seguridad de lo conocido para las organizaciones frente a lo desconocido, porque siempre te dicen, ¿qué tal si no funciona? Pero ¿qué tal si esto? ¿Qué tal si el otro? Entonces, tienen que enfrentarse a eso y se van a enfrentar una o más veces a eso. Por eso tienen que tener esa habilidad de gestionar entre la innovación y la continuidad. Siguiente, por favor. Ahora, esto es un tema que igual ya había tocado Gabriel y me parece bien importante, ¿no? Es esa gestión entre saber de todo o de todo un poco o especializarse. Y en general las organizaciones, les diré, requieren múltiples habilidades de un comunicador. Como le decía Gabriel, desde que sepamos redactar, desde que hagamos videos, desde que trabajemos con grupos, con personas, y no necesariamente son actividades o habilidades, mejor dicho, que tú hayas adquirido durante la carrera. Generalmente nadie te enseña cómo manejar un grupo de 50 personas, 100 personas, cómo le haces. No, nadie te enseña. Entonces, a veces existe ese, ¿no? Ese desafío, creo que siempre, entre ser todólogos, es decir, saber de todo un poquito, pero en realidad no a profundidad, en realidad no especializarse, no tener un área específica, porque las organizaciones, les diré, ya generalmente las que tienen mayor tiempo de antigüedad, esas organizaciones ya tienen un departamento de comunicación, tienen un encargado de comunicación y esto implica que, por otro lado, que esa persona ha estudiado en un contexto diferente, ¿no? Sabe de cosas diferentes y como les digo, probablemente no se haya especializado en ninguna de ellas. Entonces, si nosotros queremos insertarnos laboralmente a una organización,
tener un plus, tenemos que tener un conocimiento que esa persona u otras personas de la organización no tengan, ya sea editar videos, ya sea manejar las redes sociales. Entonces, hay que especializarse, chicos. Realmente estamos en una época laboral específicamente donde editar videos o saber redactar bien no es suficiente en el campo laboral. Siguiente, por favor. En este aspecto hay que gestionar entre, yo lo veo bien necesario gestionar entre un modelo, la habilidad de gestionar entre un modelo funcionalista y lo participativo. Yo vengo de, como les decía, para mí Washington Uranga es una eminencia en cuanto al aspecto de planificación de procesos comunicacionales. Y en este sentido es bien importante que como organizaciones no podemos estar no presentes en las redes sociales. Todas las organizaciones, instituciones, fundaciones, ONGs, todas están presentes en las redes. Y hoy más que nunca, en una era digital, en un mundo globalizado, necesitan las organizaciones estar presentes en Facebook, en Instagram, en YouTube, incluso hasta en TikTok, la verdad. Y hay muchas que están migrando. ¿Por qué? Porque sus públicos están ahí, porque están dirigidas. Save the Children, por ejemplo, es una ONG que trabaja con adolescentes, que trabaja con niños. Entonces, si nuestro público está ahí y ellos están utilizando determinada red social, tenemos que estar ahí, ¿no? Pero entonces ahí otro reto más para nosotros, los que no, probablemente no hemos usado TikTok, ¿no? Entonces ahí es constantemente, como les digo, es reinventarse. Y en este caso, no es solo mandar un afiche, no es solo publicar un video, no. En realidad, este modelo del cual nos hablaba Marce Guardia, ¿no? No hemos dejado de mandar mensajes para cambiar comportamientos, no hemos dejado de mandar un video sobre medio ambiente, sobre el uso de semillas transgénicas para que nuestro público entienda por qué no sería contraproducente para nuestro país incorporarlas y que nuestro público entienda eso. O sea, no hemos dejado de hacer eso. Mensajes dirigidos a determinados públicos, no hemos dejado. Y con las redes funciona así, pero la idea ahora es pasar a esa interacción, ¿no? ¿Cómo pasamos a generar realmente este proceso de ida y vuelta? Y con las redes, créanme que sí se puede lograr, pero es un esfuerzo más. O sea, en todo esto es trabajar en lo organizacional, es un esfuerzo doble, triple, no sé, pero es necesario para cumplir los objetivos de nuestras organizaciones. Y finalmente yo quisiera ahora hablarles de esto, ¿no? De las recomendaciones para que ustedes se inserten en lo laboral, es precisamente que ustedes tengan esa capacidad de especializarse, esa capacidad de vincularse desde ahora, desde el semestre en el que están. Es bien importante que ustedes ya busquen, tengan claro dónde quieren trabajar y en qué área. Y si van a trabajar en esa área, especializarse. Ahora, para los jóvenes comunicadores, el objetivo es especializarse. No podemos simplemente saber de todo. Sí, está bien, pero si queremos, digamos, insertarnos laboralmente de forma adecuada, tenemos que responder a las múltiples necesidades de una organización y, como les digo, no necesariamente te enseñan cómo, qué hacer. Entonces, yo creo que es esa la reflexión. Desde ahora tengan claro dónde van a hacer su modalidad de titulación, en qué tema, en qué área les gusta ese tema, les gusta esa área, ¿no? Y ya vayan vinculándose a esa organización y a esa institución desde ahora, para que así los conozcan, les confíen, no les nieguen los datos. El acceso a información, aunque no crean, las organizaciones también son un poco reacias a brindar información a gente nueva, a gente que no conocen y por lo tanto en quienes no confían. Entonces, esas son mis recomendaciones generales. Lucas, estoy atenta a las preguntas o cualquier duda que ustedes quisieran que se les aclare. Gracias. Claro, muchas gracias, Carlita. Sí, en realidad vamos a retomar las dudas, decirles a nuestros oyentes que pueden mandar las dudas que tengan. Entonces retomamos con las dudas de Gabriel, que hace rato estábamos resolviendo. Gabriel, te preguntaban cómo ingresaste a los tiempos. Chicos, ¿cómo están nuevamente? Y felicidades, Carlita, muy buena exposición. Es muy importante todo lo que recalcas. Respecto a los tiempos, como les he mencionado algo antes, pese a que creo que está de más decirlo,
cada vez que hagan algún trabajo en la universidad, cada vez que estén en algún grupo o estén en alguna materia, traten de desarrollarlo lo mejor posible. Donde vayan, generen contactos en todo su entorno. Traten de siempre generar contactos, llévense bien con las personas y no necesariamente estoy hablando de muñeca para entrar a algún trabajo, porque yo sinceramente, o sea, no lo he tenido, sino que generar contactos en tu entorno social para que ese mismo entorno social vea tu trabajo desde abajo y te recomiende para otras cosas. Entonces, es un poco del consejo y lo que me pasó, por ejemplo, en el periódico Los Tiempos y los demás trabajos en los que estoy, es que alguien me recomendó que había trabajado conmigo antes o que conocía antes, entonces es generar tu red de contactos, tratar bien a las personas y lo importante es ser buena gente, ser profesional, ser honesto y lo demás va a venir por sí solo y nunca sacar rédito de algo que estás haciendo, sino que lo básico, ¿no? Sean buenos tipos, sean buenas tipas y todo va a venir así. Carlita, te dicen aquí, te adoramos Carlita, saludos desde tus fans de Taqueñas. Entonces, ¿qué tan importante ha sido la innovación para tus experiencias profesionales a nivel internacional? Yo creo que, y eso, ¿no? A ver, Gabriel ya lo mencionaba, vincularse desde bajos semestres a estos espacios, yo considero de verdad, agradezco haber pertenecido a la sociedad científica, porque ahí es donde aprendes. Yo considero que es como una escuela, ¿no? Donde uno ahí aprende desde redactar una carta. Aunque no creas, hay compañeros de trabajo que no saben redactar cartas, lo cual no está mal, pero tampoco está bien. O sea, quizá en ningún momento haya pensado en que es necesario aprender a redactar carta o en qué semestre te das cuenta que es necesario redactar. Cuando estás presentando tu proyecto, tu tesis a doña Erika, no sé, se me ocurre, pero es que es necesario, ¿no? Vincularse a espacios desde bajos semestres es súper importante. Y en ese sentido hay que buscar oportunidades. Las oportunidades, hay muchas oportunidades. Yo considero que el campo laboral va a estar saturado siempre y cuando tú no busques esas oportunidades y, como te digo, te especialices, pretendas innovar. Y para mí ha sido súper crucial haber participado de diferentes becas. Gabriel también es ex becario en algunos programas y es importante porque te abre la mente a que otros países están haciendo otras cosas interesantes en nuestra área de comunicación. De hecho, a Washington Uranga yo lo conozco porque fue de uno de mis intercambios. Y para mí, o sea, como les digo, es una eminencia. Y mi proyecto de titulación yo lo he hecho en base a muchas de sus recomendaciones. Entonces, red de contactos, como dice Gabriel, es importante. Y buscar más oportunidades, siempre. Cualquier convocatoria que haya, preséntense. No importa si ganan o no ganan. Lo importante es que lo intenten y se presenten, porque van a aprender. Es un proceso de aprendizaje constante. Muchas gracias, Carlita. A Gabriel le preguntan, desde tu perspectiva, ¿crees que la carrera de comunicación en un futuro será un área requerida por las empresas? Esto tomando en cuenta que todo está en constante cambio. Sí, yo considero que comunicación va a ser muy requerida y pongo el ejemplo de ahora, ¿no? Actualmente en el rubro que estoy trabajando veo mucho que hay falta, o sea, que exigen planes de comunicación a las autoridades, por ejemplo, solo tomando de ejemplo esto de la pandemia, ¿no? Hay muchas zonas rurales, hay muchas personas que no conocen específicamente o no están bien informados con el tema del uso de barbijo, con el tema de distanciamiento social, el lavado de manos. Entonces es importante, considero, elaborar planes, mensajes de concientización sobre todo lo que está pasando en la coyuntura para lograr una contención efectiva del COVID-19, por ejemplo, ¿no ve? Entonces yo creo que surgen este tipo de iniciativas donde la comunicación es muy importante para nuestro entorno social, donde los comunicadores tenemos que aportar mucho más desde donde estamos, desde la situación en donde estamos, porque nosotros sabemos elaborar mensajes. Y como decía Carlita hace un momento, o sea, no es solo hacer un mensaje por publicarlo, no es hacer un video por hacer el video, sino todo tiene un proceso, tiene que pasar por un diagnóstico,
tienes que conocer la realidad y no todo lo que funcione, no es simplemente copiar lo que hacen en Panamá o en Ecuador, en Guayaquil, que va a funcionar en Bolivia. Son ejemplos, pero es importante conocer la realidad y eso un comunicador se tiene que desempeñar, así que pienso que sí, la comunicación va a ser vital y siempre ha sido vital en realidad en todos los procesos, en todas las empresas, en todas las ONGs, en todas las instituciones, al menos para el campo laboral de un comunicador. Gracias, Gabriel. Para Carlita, aquí dicen, Stephanie Maldonado dice, ¿cuál crees que es el área de comunicación que más va a crecer en el futuro, considerando los cambios actuales? Considero que el área que más va a crecer necesariamente va a ser vinculado a las redes sociales, ¿no? Pero yo quiero recalcar que las organizaciones, las instituciones, de hecho, cada vez siento que se están creando más organizaciones. Entonces, este ámbito de lo organizacional, como decía Gabriel, sí va a crecer, no va a dejar de existir, ¿no? O sea, no va a dejar de existir. Por tanto, sí hay áreas que están saturadas, por ejemplo, el periodismo, no sé, tal vez Gabriel tenga otra opinión, pero hay periodistas que están trabajando en periódicos, en televisión, canales de televisión, radio, por más de 60, no, 30 años, 25 años, y van a seguir ahí hasta que, claro, ya no puedan trabajar o se jubilen, que sé yo, el tema de jubilación igual es otro tema, pero, pero hay áreas, como les digo, como esta, de lo organizacional, de lo digital, que van a requerir, y hoy más que nunca, ¿no? Con este contexto donde todos nos estamos adecuando a lo digital, a lo virtual, ahí es donde van a requerir muchos comunicadores. Entonces ya desde ahora vayan pensando que es un área en la que hay muchas oportunidades. Y obvio, les va a exigir habilidades que desde ya tienen que construir. Bueno, para ir finalizando y como preguntas que pueden resumir este hecho del campo laboral del comunicador, les vamos a hacer una pregunta de parte de la SOCIEX, bueno, dos preguntas en realidad, y tal vez serán un poco repetitivas, pero creemos que son necesarias para poder culminar con las ideas principales de este taller. Bueno, la primera pregunta va a muchos nos preocupa qué vamos a hacer después de la universidad, desde sus experiencias. ¿Qué debe hacer un joven comunicador para conseguir trabajo? ¿Yo? Ya, yo respondo. Em, Creo que lo importante, yo lo puedo poner en dos panoramas y Carlita me puede complementar después. Si es que están en la universidad, no importa que estén en séptimo, octavo o ya hayan pasado los 4 años y medio, 5 años, mientras estén en la universidad y tengan la posibilidad de hacerlo en el tema de tiempo y todo esto, traten de ver qué les gusta. Es decir, que han tomado un montón de materias y todas las materias no son solo de periodismo, no son solo de fotografía, no son solo de investigación, sino nos dan una malla curricular que es de todo un poco, prácticamente al menos en San Simón. Entonces, vean qué les gusta, métanse en ese campo laboral, si es una ONG, si es periodismo, si es cualquier otro rubro de la comunicación, no importa si es de voluntario, de pasante, así se empieza, así empiezas a ganar experiencia, no es que tienes tu título y ya eres como que sabes hacer todo, ¿no? Sino todas las habilidades blandas, todo lo que hemos expuesto con Carlita, lo aprendes ejerciendo el trabajo. Entonces, ese es un primer parámetro. Si están en el pregrado todavía, métanse. Y si ya están licenciados y, bueno, todos son jóvenes comunicadores, hagan lo mismo en esta posibilidad. Nunca está de más, por ejemplo, mandar currículums, ver en qué te puedes desempeñar, ver tus habilidades y de acuerdo a eso enfocar al tipo de trabajo que quieres apuntar y si es alguna institución o algo relacionado también con tu proyecto de grado, trabajo dirigido, como bien lo mencionaba Carlita, es que muchos empiezan por ahí, comienzan haciendo sus prácticas profesionales en una institución cualquiera y después se quedan ahí o generan la red de contactos y luego se van a otro lugar de esa manera, ¿no? Entonces mi consejo es persistencia, perseverancia
y bueno, no desistan para cumplir los objetivos que quieren alcanzar, que nunca es tarde. Carlita. Bueno, sí, me parece importante lo que ha resaltado Gabriel y yo sumaría igual a eso la especialización. La verdad, considero que es bien importante especializarse como en toda área, ¿no? Cuando uno ya es especialista en un tema, en algo, entonces es donde tenemos también, es que a ver, cuando uno sale, generalmente, y la idea es tener claro en qué área yo quiero trabajar, en qué área yo creo que podría o me gusta más, ¿no? Entonces, una vez que te vincules a esa área laboral, vas a entender cómo funciona y si te gusta o no y seguir. Y a partir de eso vas a identificar qué le falta, qué falencia tiene esa área. Por ejemplo, en el periodismo, yo conozco que no hay muchos periodistas, o bueno, hay periodistas a montón, ¿no? Que podemos cubrir diferentes temas, pero cuando tú te especialistas, perdón, te especializas, ya es un plus. Y por eso yo digo, o sea, como comunicadores, considerando que hay espacios, hay fuentes laborales en las cuales ya existe un comunicador social trabajando, nuestro plus va a ser tener claro en qué área especializarnos y seguir haciendo currículum en esa área, ¿no? Entonces, ese es para mí el consejo que les daría, ¿no? Especialícense. Es más que nada si somos jóvenes. Exacto. Como una de las últimas preguntas está, muchas veces nos dicen en la carrera y en la universidad que nuestro campo laboral está saturado. Ustedes que ya están afuera, nos podrían comentar si esto es cierto? ¿Qué opinan sobre esto? Ya, yo comienzo. Obviamente, si apuntamos a, por ejemplo, los medios tradicionales o algunas instituciones muy conocidas, sí te puedo decir que sí está saturado. Sin embargo, como ya lo ha recalcado igual Carlita, considero que hay formas, como comunicadores tenemos que encontrar las formas de reinventarnos. Hay que actualizarnos constantemente en las redes sociales, eh, especializarnos, y un comunicador que no solo es periodista, como ha mencionado Carlita, no solo es periodista, sino también investigador, planificador de proyectos, que sepa de protocolo, etcétera, tiene mucha más ventaja sobre otro tipo de comunicadores. O sea, en realidad, esta es una competencia, ¿no? Entonces, si apuntas a los medios tradicionales, sí está saturado, pero tienes la posibilidad de reinventarte y siempre hay un trabajo para un comunicador, ya sea desde un programa, por ejemplo, en YouTube, o manejar redes sociales, o Facebook Lives, o promocionarte a través de tus redes sociales. Siempre hay alguna alternativa, siempre hay posibilidad. Y la idea de nosotros los comunicadores es hacer la diferencia entre las demás personas. Tenemos que reinventar el trabajo, tenemos que reinventar nuestras habilidades blandas y tenemos que capacitarnos constantemente para ejercer en el campo laboral, porque en realidad esto es una competencia y nadie te la va a dejar fácil. Tienes que especializarte todo el tiempo y siempre vas a encontrar dónde llegar. Y bueno, yo podría complementar ahí que por lo menos lo que a mí me ha servido es especializarme, ¿no? Como les decía, en qué soy buena, hago de todo. Yo generalmente en la organización en la que estoy, por ejemplo, tengo que hacer infografías, tengo que hacer afiches, tengo que hacer grupos, tengo que conversar con gente, ¿no? Tengo también que hacer videos. En realidad, como les decía, es bien amplio. Redactar cartas de ya, todo el tiempo lo van a hacer o van a requerir hacerlo. Manejar redes sociales. Como les decía, hay una necesidad de ser todólogos. Y tu organización o el campo donde estás trabajando o donde posiblemente vas a trabajar requiere todo eso. Y si lo requiere, tú tienes que responder a esa demanda, ¿no? O sea, hay un requerimiento y tú tienes que responder a eso. Y no importa, si no lo sabes, lo aprendes. Entonces, a veces es así, ¿no? En lo laboral, si no lo sabes, lo tienes que aprender. Nunca, probablemente, en la materia de TV2, probablemente tú eras el que estaba de asistente ahí, ¿no? No sé, pero y nunca editabas los videos o nunca hacías, ¿no? Solo hacías de iluminador, qué sé yo.
pero cuando sales tienes que aprender a editar un video, o sea, y como les decía, con esto de las redes sociales, lo digital, la globalización y la digitalización, el proceso de digitalización en el cual estamos, requiere de contenidos, productos comunicacionales que vayan orientados a eso, ¿no? Entonces, como les decía, es constantemente ir aprendiendo de eso, reforzando lo que ya sabías, pero por otro lado especializarte y en un área que no necesariamente saben otros. Por ejemplo, el área política es el área en la que yo me estoy especializando un poco más, ¿no? Entonces, eh, es bien importante conocer y especializarte qué otros programas existen para que tú hagas maestrías, diplomados y en la medida en la que tú adquieras conocimientos, porque todo es currículum, chicos, lamentablemente es así, ¿no? A veces en el campo laboral es lo que tú sabes hacer contra lo que alguien más no sabe hacer y siempre va a pesar más el que sepa algo más que tú, así sea otro idioma. Y es algo igual que les recomiendo, ¿no? Les recomiendo especializarse, buscar un área específica de la comunicación en la cual quisieran, pueden hacer otro diplomado, constantemente formarse y por otro lado aprender idiomas. Aunque no lo crean, una ventaja increíble es saber otro idioma, ya sea el quechua, un idioma nativo o un idioma extranjero, es un plus, aunque no me lo crean. Y es necesario invertir tiempo también en otro idioma. Eso. Bueno, aquí va la última pregunta. La tendencia en la actualidad marca la comunicación social como una especialidad también orientada a la política. ¿Creen que en nuestro país hay un nuevo campo laboral en esa área? Carlita o Gabo. Ya yo. Otra vez. Eh, si no estoy mal, respecto a la comunicación política, ¿no? Como una especialidad, yo considero que sí. Yo considero que sí, que en realidad no es algo nuevo, sino es algo que ya existe. La comunicación política es muy diferente y ahí me pongo como que otra rama que no estoy muy familiarizado, pero es muy diferente que trabajar en una ONG, que trabajar en una institución pública, en una institución privada, en periodismo, que trabajar en comunicación política. Al menos en lo que he visto en comunicación política, tienes que tratar de generar incidencia, tienes que tratar de ver los mecanismos internos de trabajo. Es un montón de metodologías que no me considero experto porque nunca la he manejado, la verdad, al menos como en los procesos electorales, pero yo creo que es una rama igual muy importante, si no es una de las más importantes de comunicación, porque básicamente la comunicación que realizas es para el beneficio no solo de una institución, no solo de una organización, sino también en beneficio de... Creo que se cortó la conexión de Gabriel. Carlita, ¿tú podrías respondernos esta pregunta, por favor? Sí, de hecho es el área en la que yo me estoy especializando en comunicación política. Es un área muy interesante, es un área, como decía Gabriel, si bien ya ha existido, con el contexto actual en el que vivimos y en el que, como todo se sigue reinventando, va a crecer bastante, ¿no? Y es un área que yo les digo en el que hay que aprender cómo funciona el Estado, cómo se organiza nuestro país a nivel desde lo público, ¿no? O sea, cómo se planifica desde la alcaldía, desde la gobernación, cómo funciona esto de la asamblea legislativa, qué hacen los senadores, qué hacen los diputados, cuáles son las competencias de cada una de estas organizaciones indígenas, o sea, en fin, es un área en la que hay muchas oportunidades, yo les diré, pero requiere que nuevamente nos especialicemos y sepamos más de política y más que nada, más que política, gestión pública, ¿no? La gestión pública es bien importante y cómo puedes incidir, ¿no? O sea, eh, desde qué, cómo puedes presentar un proyecto de ley, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo puedes presentar una propuesta de política pública? ¿Cuál sería el requerimiento? Y al final, ¿en qué va a devenir eso? ¿Y cómo va a llegar a ser factible y cómo al mismo tiempo se va a aplicar por las autoridades? Yo les diré, hay muchas autoridades que incluso siendo autoridades desconocen de la gestión pública y es bien importante, es un área que como les decía,
nos afecta a todos. El hecho de que nuestro país no tenga políticas claras de comunicación, ¿no? No tenga políticas claras respecto a cualquier área, nos afecta a ustedes, a mí y a todos. Y el tema de planificación ahí es bien importante y se relaciona con nuestra carrera perfectamente. En realidad muchas áreas son transversales. La comunicación es transversal a muchas áreas, a la política, al medio ambiente, al género, o sea, está en todo. No podemos, como les decía en la exposición, pensar las organizaciones, las instituciones alejadas de la comunicación, ni la comunicación alejado de lo organizacional, ni de la capacidad de ponernos de acuerdo. Recuerden que la comunicación, ponernos de acuerdo, poner en común algo para transformar, para poder innovar. Entonces, es un área muy interesante. Listo, muchísimas gracias. Finalizamos, obviamente agradecidos, muy agradecidos con ustedes dos, Carlita Huanca y Gabriel Pimienta. Muchísimas gracias de parte de los participantes, de la CCX. Hasta un próximo encuentro. Y para finalizar, decirles de que estos talleres van a tratar de reflejar lo que decía Carlita, ¿no? Que la comunicación es transversal, que está prácticamente en todo, así que los invitamos. Vamos a estar todos los martes y sábados a partir de las 5 de la tarde hasta las 6:30 aproximadamente, así que muchas felicidades, muchas gracias y nos despedimos. Muchas gracias, Carlita y Gabriel. Chao, chicos. Gracias a ustedes, Lucas. Gracias a ustedes por el espacio y nada, de verdad chicos, muchas gracias. Estoy muy feliz de estar acá con Gabriel precisamente, ¿no? Somos compañeros, ex miembros de la sociedad científica y desde lo que sabemos, desde nuestra experiencia, encantados de seguir ayudándolos, cualquier iniciativa que haya, vamos a estar ahí siempre cuando nos inviten. Sí, chicos, igual lo mismo. Muchas gracias. Destaco la iniciativa de la Sociedad Científica de Comunicación Social. Están haciendo un muy buen trabajo con esos talleres y ustedes también se están reinventando. Entonces es muy importante realizar este tipo de actividades para conocer, si no es de manera presencial, de manera virtual, para conocer los diferentes ámbitos de comunicación. Felicidades, chicos, y también un gusto compartir con Carlita en ese sentido. Gracias. Muchas gracias. De esta manera finalizamos este primer taller. Muchas gracias por haber asistido.